Amado, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a buscar en el 2 de Samuel, capítulo 5, verso 17 al 25. Lee la poderosa palabra bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por el rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodeadlos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Señor, te damos gracias por esta palabra, pidiéndote que esta palabra en esta preciosa tarde sea, Dios mío, ese alimento espiritual necesario para todos aquellos que han de escuchar este mensaje. Así, Dios mío, te lo presentamos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El tema en esta tarde es: muévete al ruido de las balsameras. Y les voy a dar unos datos curiosos, un poco de la historia sobre lo que son las balsameras. Y las balsameras, esto se refiere a un árbol muy especial, conocido por su fragancia y sus propiedades curativas. La palabra balsamera proviene del hebreo tizón. Su resina se utiliza para fabricar ungüentos y perfumes. La balsamera se menciona por primera vez en Génesis, cuando José es vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Los mercaderes que llevaban a José como esclavo llevaban consigo bálsamo, mirra y balsamero. Balsamera representa la fragancia y la belleza, la riqueza y la sanación. Y a mí me llamó mucho la atención sobre las balsameras. Y como no es un tema muy común, decidí buscar un poquito sobre la historia para poder desarrollar el mensaje que les traemos en esta tarde. Muévete al ruido de las balsameras. Aquí vemos que David había acabado de luchar contra los filisteos en el valle de Rafaim. Jehová quebranta los enemigos de David en esta guerra o en esta pelea. Ahora, cuando Dios va al frente, es porque Dios va rompiendo caminos, quitando obstáculos, quitando piedras que están en el camino. Tenemos que aprender de David a no dejar ningún paso sin consultar con Dios, porque lo que vemos aquí que David consultaba con Dios. Cuando estás en el momento que estás enfrentando al enemigo, aprende a consultar con Dios. No hagas ningún paso en tu vida, no pelees ninguna batalla sin consultar con Dios. Si tú no buscas el consejo de Dios y no esperas que Él te responde, mantente tranquilo. Gracias, Padre, aleluya. Porque tal vez puedes encontrarte haciendo un paso en falso que luego vas a lamentar. David dijo: consultemos al Señor. Y como Josafat, que dijo a Acab: no subiré hasta que haya consultado al Señor. El que consulta al Señor
Señor es una persona sabia. Es una persona que sabe que si Dios no está al frente de tu batalla, quiere decir que no te muevas. Una persona que consulta con Dios, aleluya, es porque sabe y entiende que quiere ganar una batalla y quiere la victoria. Tu victoria solamente la vas a obtener cuando consultas, esperas y te dejas dirigir por Dios. Vemos cómo Dios dirigió a David de una manera diferente en la segunda batalla. En la primera, Dios pelea, pero en la segunda le da una instrucción totalmente diferente. David no iba a ir a la batalla hasta que él escuchara un sonido de un crujido de unas copas de balsamera. O sea que en la segunda batalla había una señal que David debía esperar para entonces proseguir. Santo Jehová. Tal vez había una calma. Toda persona que Dios unge, sea para un ministerio, sea para hacer algo, una asignación, va a tener una oposición. Gracias. No importa el propósito por el cual Dios te está llamando, prepárate para la oposición, para la guerra. Vemos, vive Jesús, aleluya, que la palabra, vive Jesús, aleluya. David, aleluya, fue ungido. Pero no fue hasta que él fue ungido que vemos cómo se levantaron los filisteos en contra de David. Mientras David no había sido ungido, ellos no se levantaron. Mientras Dios no te llama con un propósito, mientras tú no te levantas a hacer algo para el reino de Cristo, no vas a tener al filisteo levantándose en tu contra. El filisteo solamente se levanta cuando el hombre o la mujer de Dios también se levanta. Vive, pero es bueno, Jehová. Ten cuenta, vive Jesús, aleluya, cómo se levantarán los enemigos a tu alrededor para detener lo que ya Dios quiere hacer a través de ti. Ten en cuenta que hasta que Dios no te está ungiendo, hasta que tú no estás trabajando, aleluya, no vas a ver la oposición. Pero tienes que tener en cuenta que Dios te está dando una señal para vive Jesús, aleluya. Cuando tú oigas el ruido de las copas de la balsamera, es que Dios te está diciendo: ahora es el momento, muévete, porque ya la victoria es tuya. Gracias, Jesús. Dios siempre protege a sus ungidos. David fue un sabio al consultar con Dios cuando él oyó sobre la guerra que se estaba levantando. Pero hizo algo. Él no se adelantó a Dios, él esperó en Dios. David siempre triunfaba cuando buscaba y obedecía a Dios. El secreto de tu triunfo no está en adelantarte, no está en desesperarte, sino está en consultar y esperar el momento indicado, el cual Dios te va a decir: ahora es tiempo de moverte. Gloria a Jesús. Y vemos las victorias de David. Siempre y cuando Dios esté al frente de tu decisión, siempre y cuando Dios esté al frente de todo lo que tú te propongas, vas a ver la victoria, porque vas a moverte en obediencia. Gloria a Jesús. David se dejaba guiar por Dios. La pregunta de David fue simple: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Eso es ser un líder sabio, porque él no se movía por impulso ni por adelantado, sino se movía por obediencia. En la batalla de Rafaín, David esperó que Dios hiriera primero al campamento. Luego, en la segunda batalla, Dios le da una señal. La orden de Dios para David fue: no debes empezar a luchar hasta que el viento empezara a soplar en las copas de la balsamera. Esa señal sería la señal para que entonces ellos lucharan. Hay veces que, mira, a través de la palabra hay muchas pinceladas, como lo gusta decir el hermano Andrés. Hay muchas cosas
que Dios va a poner para que tú ganes batallas. Pero muchas veces tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios cuando nos dice es el tiempo de moverte. ¿Cuántas veces Dios está hablando para que ganemos la batalla? Pero sea por el impulso, sea por querer salir de la situación, por ganar alguna batalla, por ver una oración contestada, nos movemos antes de tiempo y no estamos escuchando cuando las copas de las balsameras nos dan la señal. Hay señales que Dios quiere que tú esperes, porque son las señales que Él está enviando para que cuando tú te muevas en obediencia, y cuando tú te mueves tienes ya la victoria. Dios es bueno, amados. Todo el tiempo Dios es bueno. Cristo es el capitán de esas regiones celestes, de esas huestes celestes. Dios es el capitán, Dios es el que nos guía. Y como comandante, Él nos va a guiar en la lucha que nosotros estamos enfrentando. Tengamos nuestros oídos espirituales atentos para oír el viento que se mueve, vive Jesús, aleluya, para nosotros obedecer a esa señal, ese espíritu, aleluya, que se va moviendo en un silbido apacible y te está diciendo, va a llegar el tiempo que te vas a alistar, porque va a llegar el tiempo que la señal va a venir. Entonces vas a saber qué pasos vas a dar en lo que vive Jesús, aleluya, Dios quiere hacer en tu vida. Pero ni te adelantes ni te atrases, muévete a tiempo. Gloria a Jesús. Cuando las balsameras comenzaron a cantar por encima, por causa del viento que corría por las hojas, el sonido iba a ser a través de estas balsameras. Dios usa la naturaleza. En muchas historias bíblicas, Dios usó la naturaleza como señal para que su pueblo recibiera la victoria. Pero muchas veces está del pueblo de Dios aprender a conocer cuando Dios se mueve a través de las balsameras, cuando el Espíritu está, vive Jesús, soplando el aire de tu victoria. Cuando el Espíritu está soplando el moverte, que ya no quiere que tú sigas en esa guerra, y va a usar las copas de la balsamera para decirte, oh santo, siervo, sierva, es el tiempo, muévete, porque ahora esta guerra, vive Jesús, viene tu victoria. Gracias, Jesús. Se está moviendo el ruido de las balsameras. Están los vientos ya diciéndote, es tiempo. Alístate. Vive. Alístate. Porque ya pronto te voy a dar la señal para que entonces comience a moverte, para que viene la victoria, aleluya. Porque ya yo te di la señal, ya yo te di el ok. Ahora tú te vas a mover en obediencia. Por cuanto has esperado el oír el viento, ay santo, dándole las hojas de la balsamera, por cuanto has obedecido, pues ahora vas a ver la victoria. Alabado sea tu nombre. Por no haberte adelantado ni haberte atrasado, te considero obediente. Ahora se están moviendo las balsameras. Muévete, porque la victoria es tuya. Lindo es el Señor Jehová, aleluya. Oh, qué lindo, aleluya. Ahora estaba el movimiento. Los poderes celestiales estaban siendo lanzados al conflicto para asegurar la victoria de David. Y esta señal les dejaba saber que Dios estaba en el movimiento, entrando en la batalla. Gloria a Jesús. Y David solo tenía que moverse y obtendría la victoria a través de las balsameras. Gloria a Jesús. Hermanos, al igual que David, que tu oído esté atento a oír el ruido del viento, a oír cuando el Espíritu te va guiando a la victoria. Gracias, Padre Jesús. Qué lindo Jesús. Gracias, Jehová. Oh, mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Algo parecido escuchará el pueblo de Dios, que se mantenga firme en el Señor. Su oído estará afinado para escuchar las trompetas. El Señor saldrá delante de ti.
Praise your name. Hallelujah. Pero tienes que esperar que Él te dé la señal, porque es la señal que te va a garantizar la victoria. Poderoso. Cuando tú consultas, cuando tú esperas atentamente, entonces tú te mueves. Sí, Jesús. Aleluya. Porque entonces serás victorioso, prosperado en tu vida, en tu ministerio, en todo lo que tú hagas. Aleluya. Cuando sientas que el Señor está en acción, debes avanzar rápidamente para que veas la gran victoria. Santo. En la guerra espiritual se observa, se obedece los movimientos del Espíritu. Gloria. Aleluya. Qué lindo. Cuando el crujinte sonido de esas balsameras comienza a despertarnos, ora con devoción, espera con anticipación, glorifica Santo. anticipadamente, porque ya tú sabes que tu victoria ya está sonando. Vive Jesús. Aprende a escuchar el ruido de las balsameras. Gracias. Amigo, hoy yo te digo que debes esperar ese mover del Espíritu en tu vida. Amigo, si tú te sientes en esta hora que Dios ha hablado a tu vida, escucha Gloria a Jesús. que hoy están sonando esas balsameras, Gloria a Jesús. porque el Espíritu está administrando a tu vida, que tal vez es tiempo de moverte, es tiempo de salir del estancamiento espiritual, es tiempo de moverte hacia Cristo, porque ahora está esa señal a tu favor, llamándote con cuerdas de amor. El Espíritu se está moviendo sobre las balsameras. Estás escuchando, vive Jesús, aleluya, que Cristo viene. Estás viendo lo que está pasando en el mundo entero. Estás viendo lo que habló Mateo en Mateo 24. Estás escuchando, vive Jesús, aleluya, cómo las guerras se intensifican. Estás escuchando de cómo la atmósfera, vive Jesús, aleluya, el clima se convierte más malo cada vez. Ese es el sonido de las balsameras. Pero está anunciando que viene una batalla, está anunciando que viene, vive Jesús, un acontecimiento, el cual muchos por mucho tiempo han ignorado. ¿Cuántas veces no has oído el ruido de las balsameras moviéndose? Dios ministrando a tu vida y todavía no te has movido. ¿Cuántas veces no te han invitado a la iglesia y has sentido ir pero no lo haces? Dios está moviendo las ramas de tu corazón, amados, para que tú te muevas y recibas la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados, para que recibas esa paz que tal vez estás anhelando. Y no va a ser hasta que te muevas, vive Jesús, aleluya, al sonar de las balsameras, que vas a recibir, aleluya, la paz que necesitas. A ti apartado te digo que el ruido de las balsameras también hace tiempo están sonando en tu corazón. No ignores el llamado de Dios. Él está moviéndote para que te encuentres con Él en el camino, del cual un día estuviste, aleluya, pero vinieron vientos contrarios, te azotaron, te desviaron, y hoy vuelve Dios a través de este mensaje, moviendo a través del ruido de las balsameras una palabra para guiarte nuevamente a su camino, para que vuelvas y encuentres el camino nuevamente que una vez dejaste. A ti, hermano, Poderoso Dios. también te digo, hermano o hermana que me va a escuchar, el mover de tu vida es el despertar a seguir buscando y esperando a Dios y su voluntad, a seguir en obediencia, moviéndote solo cuando oigas el sonido de la voz del Espíritu que te guía a derrotar los planes del enemigo, a que ganes grandes batallas que vienen a tu vida, seguirán viniendo, a ganar las grandes batallas, aleluya,
que ya Dios quiere que tú conquistes. Santo. A seguir llevando el mensaje de la salvación. Aprende a consultarle a Dios todos tus pasos Sí, aleluya. para que te vaya bien en la vida. David solo ganaba cuando él escuchaba y consultaba con Dios. Gloria a Jesús. A pesar que David sí hizo muchos errores como humano, aprendió lecciones espirituales que lo llevaron a ganar batallas, a enfrentar gigantes. Jesús. Y una de las cosas que David hacía, que siempre consultaba con Dios, siempre buscaba examinar sus pasos con Dios. Santo Dios. Él siempre se aseguraba que todo lo que hiciera estuviera dentro del marco de aprobación de Dios. No te salgas de lo que ya Dios ha dictado para ti. No por la presión, no permitas que la presión del mundo, de los problemas, de las situaciones, haga que hagas un paso a la ligera. Porque ese paso a la ligera va a ser un paso en falso, Gloria. donde puede venir tu caída. Vive Jesús, aleluya. Y vive Jesús, aleluya. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú aprendas a escucharlo, a esa señal que Él va a mandar a tu vida. Hay señales que Dios manda para que no te muevas, pero hay señal que ya Dios ha dado para que tú te muevas. Pero está como tú escuchas la voz del Espíritu. No permitas que tu oído espiritual se tape, porque entonces no vas a oír cuando las copas de la balsamera están tocando, y puedes perder tu oportunidad de accionar a la bendición. Muchas veces la bendición está solamente ahí, pero porque no hemos oído el sonido de las balsameras, el sonido del Espíritu, Gloria a Jesús. seguimos esperando algo que ya ha sido contestado. Pero David fue sabio. Permitió, mira, Dios es bueno, porque la primera Dios sacó la cara, pero la segunda le dijo: te enseño cómo se gana esta batalla, pero la segunda la vas a hacer tú. Porque muchas veces, si no somos puestos en una situación, Dios a veces nos hace pasar por situaciones para ver qué vamos a hacer, para ver cuál va a ser nuestra reacción, para ver cuál va a ser nuestro mover, para ver si hemos aprendido la lección de aprender a escuchar cuando Él nos diga muévete. Él muchas veces permite situaciones en nuestra vida que sean difíciles, Sí, Jesús. para ver cómo está tu obediencia, cómo está tu paso con Dios. Porque Él no quiere, vive Jesús, que seamos arraigados por encima, sino Él quiere que echemos raíces, aleluya, en la buena tierra. Él quiere que nosotros nos remontemos, vive Jesús, aleluya, como el águila, que veamos, vive Jesús, desde las alturas, aleluya. Porque hay cosas preparadas para el pueblo de Dios, aleluya, pero hay cosas, hay señales que hay que seguir, hay obediencia que hay que seguir, aleluya. Pero Él quiere saber si tú estás fundamentado en la roca o en la arena. Si estás en la buena tierra, están los pedregales. Sí, Jesús. Si estás escuchando el ruido de las balsameras o estás dejando que pase. Poderoso Jesús, aleluya. Aprende a escuchar, aprende a moverte en el tiempo que las balsameras están tocando, que el Espíritu está diciéndote, hablando a tu corazón: muévete. Gracias, Jesús. Cuando te diga muévete, todo paso tuyo, dalo firme, Santo Jesús. no titubees, Yes. porque cuando Dios mueve es porque la victoria ya está ahí. Amén. Dios no va a mover a un siervo para que se caiga. Dios no da señales en falso. Si la señal es de Dios y es verdadera, vas a vencer, vas a cantar el himno de victoria. Dios le bendiga, Dios le guarde, le amamos en el Señor. Cristo te ama, viene pronto, y el sonido de las balsameras está sonando. Jesus is coming soon. Loves you. Dios le bendiga.